Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Búnker Informativo. Soy Janet Vázquez y me encanta saludarlos en este su programa, en este su espacio en donde hablamos de muchos temas interesantes y hoy les hemos traído un tema que seguramente les va a interesar bastante. Tiene que ver con nuestro plan de retiro y algunos planes personales también en el retiro, los afores. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tenerlos? De esto y más vamos a estar platicando. Tenemos una especialista, ella es Ruth Meléndez, que es especialista de seguros e inversión, así que vamos a estar platicando de esto. Quédese con nosotros, esto es Búnker Informativo. De los Altos de Jalisco para el mundo. ¿Cómo estás, Ruth? Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, Janet. Gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos cómo te ha tratado Guadalajara, más o menos, ¿verdad? Encantada. Bueno, a mí la verdad que estar aquí en la Perla Tapatía, a mí me encanta Guadalajara, es hermosa. Bueno, pues bienvenida aquí, tienes tu casa en Guadalajara. Y Ruth, ella es especialista, como ya les había comentado al inicio de este programa, ella es especialista en seguros e inversión. Y bueno, pues trabajas y también haces contenido a las redes, para las redes sociales. Claro, me encanta. Esto es más que nada ayudar también, crear una cultura de ahorro. Y el caso que ahora en las redes, pues la verdad es que todo el mundo estamos en redes y eso me encanta compartir algo importante, algo educativo en las redes. No solamente, aunque yo me dedique a seguros, me encanta ayudar, oye, que sepan invertir, dónde invertir, cómo, qué es lo importante, principalmente crearse el hábito de ahorrar. Eso a mí me encanta. Entonces, yo doy asesorías y de verdad, si algún momento tienen un asesor que les dice o los invita a una asesoría, tómenla porque les va a ayudar en mucho. Mira, y es que muchas veces tenemos dudas, ¿no? No sabemos cómo invertir, no sabemos cómo también administrar nuestro dinero y dejamos que pase mucho tiempo, desperdiciamos mucho dinero y luego, pues, llega una edad en la que, bueno, pues ya necesitas preocuparte por ese dinero. Pero quiero que hablemos de ese plan de retiro. ¿Por qué es importante tener un plan de retiro? Súper importante, porque bueno, si nos vamos a la ley 73, ley 97, o sea, todos los que empezaron a cotizar después del 97 ya no van a tener pensión. No es como los ayeres de que, ay, tu abuelito ya, o sea, De que a los tenía 60. 60 y ya no se preocupaba porque iba a tener una pensión. Exacto, exacto. Y la verdad es que eso ya no lo hay. Y hay muchas personas que no lo saben, o sea, creen que a los 60 también van a recibir una pensión y no. O sea, si empezaste a cotizar después del 97, ya no tienes pensión. Sí tienes que preocuparte ahora por ti, porque principalmente hay un súper problema que no lo hemos visto, que ahora, bueno, somos muchos habitantes, hay muchos jóvenes, pero lo principal es que nosotros ya no queremos tener hijos. O Ujú. sea, ya muchas familias es de que uno o dos y hasta ahí. Salen muy caros. Salen muy caros, claro. Pero, o sea, vas a crecer y, o sea, le vas a dejar la responsabilidad a ellos que te mantengan. Si bien antes por eso había pensión, porque decían, bueno, además de que la calidad de vida de antes era muy diferente. O sea, no sé si has visto que algunos videos o fotos de que a los 20 ya parecían personas que se vean como de 40. O sea, Claro, y de hecho me hace recordar mucho que también era mucho más fácil antes comprar una casa, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo mi mamá que a los 20 años ya había comprado su casa, mi papá igual, nuestros abuelos, bueno, también, y ahora eso se ha hecho mucho más complicado, hablamos que también todo es mucho más caro. exacto. Sí, ahora esto va a perjudicar mucho en la parte del retiro, como te lo menciono, porque si bien se decía eso, bueno, antes era muy fácil dar pensiones porque había muchos jóvenes y con esos, o sea, todo el movimiento, o sea, toda la economía de México, pues se movía y podía pagar a los más grandes porque no eran tantos y además de que la mortalidad, pues muchos fallecían a los 60, 65, 70 y ahora la calidad de vida es diferente.
Ahora sí, exactamente, tiene que ver también con eso, ¿no? Antes se jubilaban a los 60, pero morían a los 63, 64 y nada más tenían que pagarles 3, 4 años de pensión y si ahora viven hasta los 80, 90, son 30 Exacto. años que tienen que pagar y eso no es sostenible para la cantidad de personas que hay en esa edad y también para el tiempo que están viviendo actualmente. Pero entonces, después de esa ley, esos cambios en la ley, Ruth, llegan los afores. Ujú, ¿Cómo exacto. saber qué Afore me conviene más? Bueno, hay que checar bien cuánto es lo que te están generando de rendimiento y checar la inflación. Sabemos que cada año suben los productos de la canasta básica, nos vamos a esos productos. Entonces, por ejemplo, bueno, el año pasado fue del 8%, después del 5%, y a veces las Afores te dan entre 5, 7, 8. Entonces también tienes que cubrir qué es lo que es, o sea, si estás ahorrando para tu retiro, algo donde te genere mejores rendimientos, pero el Afore, la verdad, no va a ser suficiente. Va a ser muy poquito lo que te Va a den, no ser te alcanza. no te alcanza. La verdad Ujú. es que no. Porque, por ejemplo, si me dicen, ay, bueno, con mi Afore, si calculo, me voy a retirar con 2 millones. Y dices, no manches, o sea, 2 millones, de aquí a 30 años, 35, dices, no, no, no. La verdad, ya no va a valer lo mismo. Entonces, es Ujú. por eso que, bueno, hay que tener un plan personal de retiro, sí pensarlo desde ahorita. Bueno, yo sé que los jóvenes dicen, ay, es que, ¿qué tal que ni vivo? A qué edad es bueno empezar a pensar o empezar a tener ese plan, ese ahorro? Mira, a la vez sí lo entiendo a los jóvenes porque están buscando trabajo, a lo mejor no tienen algo estable, pero yo diría que desde los 25 ya empieza a leer. Y es que para ellos, de verdad, hasta con 1,500 pesos pueden empezar un plan personal de retiro. Si más adelante te va súper bien, ya tienes algo estable y quieres ahorrarle más, adelante. 1,500 pesos mensuales Mensuales, es exacto. tu sugerencia. Bueno, hay a lo mejor algunos que puede ser complicado tener ese ahorro, ¿no? ¿Qué Sí. recomendaciones tú darías como para que empezaran a ahorrar un poquito? Crearse el hábito. Fíjate que eso es lo más complicado. Lo más complicado. Por lo mismo, los planes de retiro funcionan porque lo tienes que ahorrar, o sea, de ley a fuerzas. Ujú. Y eso te motiva de que, bueno, ya me lo quitaron de mi tarjeta y tengo que ahorrar. O también porque si lo cancelas antes, pues no es tan redituable para ti. Entonces, sí está bien planear algo a un plazo. Y si está joven, digo, hay muchos planes en los que tú puedes ahorrar 10 años. Dices, bueno, sí, a lo mejor ni sé ni qué va a pasar en 30 años, pues ahorro, aunque sea 10 añitos, ya veo si después de 10 años quiero ahorrar más, adelante. Puedes dejar esos 10 años y retirarlo a tus 60, 65 años. O sea, planearlo para tu retiro. Entonces, sí, crearte el hábito. Eh, A veces gastamos en otras cosas, ¿no? Que se nos va el exacto. dinero, los llamados gastos hormiga, que todos los días nos compramos un café del Starbucks o que unas papitas del Oxxo o que vamos por gastos y gastos que son innecesarios y creo que si lo sumamos eso nos puede ayudar también a empezar a tener la cultura del ahorro, a tener ese guardadito que después nos va a servir incluso hasta para una emergencia. Claro, sí, hacerte un presupuesto para que veas en qué estoy gastando. Oye, esto sí lo puedo dejar o lo puedo omitir porque, bueno, sí, los cafés, y está bien ese punto, ¿no? Por ejemplo, si tú ahorras, ¿cuánto te costará un Starbucks? 60, depende de que le pongas 60 Ajá, pesos, sí, ponle un promedio. 60. ¿Sabes que con esos 66 pesos al día ahorras 2,000 pesos al mes? O sea, con eso tienes para un plan personal de retiro. No, y otra cosa que es súper importante y que a veces no lo vemos, y que me pasa con muchos clientes que tengo, de que hacemos un presupuesto y tienen Amazon Prime, Netflix, de todo, Sí, todas las Disney, plataformas que ni las ven. y no las ven. Y si Ujú. haces cuentas, ¿cuánto te llevas? Mejor ahórralo. Oye, si te gusta Amazon Prime, bueno, un mes pago Amazon Prime o 2 meses después Netflix, tal cosa. O sea, no, sí puedes ahorrar, aunque sea poquito. Yo les digo, bueno, créate el hábito, aunque sea muy poquito. Si empiezas, yo sé que no todas las personas pueden ahorrar, porque también ese es un punto muy importante.
porque ganan muy poquito y pues a veces las necesidades básicas, ¿no? Un porcentaje, Ruth, de recomendado para ahorrar de tu sueldo, ¿cuál sería? Recomendado el 10%. Ahorrar por lo menos el 10% de lo que ganas. Exacto, sí, el 10%, que en realidad se nos va en la semana. Así es de Sí. que una salidita y... ¿Cuántos lo hacemos Exacto. realmente, no? Si nos ponemos a pensar, a preguntarle, a hacer un sondeo a la gente, ¿cuánto realmente están ahorrando ese 10% de su sueldo? Yo creo que mucha gente va al día e incluso termina la quincena o termina el mes y ya se terminaron su sueldo precisamente por la inflación y por tantas cosas que tienen que pagar, tantos gastos. Exacto, es que no lo tenemos en mente a veces de, híjole, tengo que hacer tales gastos de que, bueno, si rentas para el coche o que ya me falló tal cosa, ya necesita que lo lleve al mecánico. También hay que programar todos esos gastos que sí te van a llegar a ocurrir. Entonces, si tú programas, te haces un presupuesto, aunque sea algo rapidito, para que más o menos veas, o incluso en tu estado de cuenta bancario, te vas a dar cuenta de muchísimas cosas. Y con eso, de verdad, empieza aunque sea poco. No importa que no sea en un plan personal de retiro, aunque sea en un fondo de inversión, con eso, pero programado de que mejor lo programamos si tienes a tu tarjeta, ya automáticamente para que te creas ese hábito. Claro. Y es que es súper necesario. Ya ahora, hoy en día, es necesario eso. Yo creo que yo siempre decía, bueno, la verdad me hubiera gustado que mis papás me hubieran enseñado todo esto, porque desde más chica hubiera comenzado. Uh-huh. Y no tenemos esa educación. Entonces, en la escuela, o sea, ¿hasta cuándo tienes finanzas? Sí, y algunas materias que tal vez no las den, ¿no? Algunas carreras que tal vez no tengan esa materia que es súper importante. Pero Ruth, creo que nunca es tarde. Creo que es momento de que empecemos a pensar justo en ese ahorro, en ese plan personal. Pero dinos, ¿cómo comenzamos? Uno, por un lado, tener el Afore, que sí se puede ahí tener como ese guardadito, algo personal. ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Tienes tú algunos planes que nos puedas comentar aquí como para empezar a tener nuestros planes personales de ahorro? Claro que sí. Bueno, si eres asalariado o estás registrado ante el IMSS o el ISSSTE, checa de qué Afores es la que mejor te da a futuro. Ok, ¿eso dónde lo podemos checar? Lo puedes checar en la página oficial de las Afores, la verdad. Por ejemplo, está Sura, que te da muy buenos rendimientos. O sea, si lo ves en los años anteriores, yo creo que sería una muy buena opción. Igual me pueden buscar y preguntarme, porque sabes que cada año van cambiando las cosas, pero también tú te puedes cambiar de Afore. Entonces, no hay problema, tú puedes buscarlo. Aparte de eso, eso sí, no te va a alcanzar con la Afore. Sí tienes que pensar por ti, para un futuro. Entonces, desde ahí hay otros planes personales de retiro en los que tú puedes empezar, si estás joven, hasta desde 1,500 pesos mensuales. Pero si no, lo programamos a 2,000. Y la verdad que comiencen desde temprana edad, porque ya después de los 40, pues ya te sube muchísimo. O sea, lo mínimo que puedes aportar a veces son 3,000, 4,000 pesos. Entonces sí es importante comenzar. Hay muchos planes. Yo por eso doy una asesoría. Digo, bueno, tú, por ejemplo, ¿cuánto es lo que quieres aportar y cuánto es el plazo? Porque hay plazos desde 10, 15 años y tú lo puedes retirar a tu edad de retiro. O bien, tú empiezas desde ahorita hasta los 65 años. Y claro, lo que vas a aportar va a ser muy mínimo y como te genera interés compuesto, o sea, de que, bueno, tengo ya 100,000 pesos en mi fondo, pero pues me está generando más y más interés, obviamente sobre ese interés. Y te genera de verdad muy, muy bueno. A largo plazo vas a tener unos buenos milloncitos. Para poder retirarte de una manera digna, ¿no? Exacto. Decente. No sabemos qué vaya a pasar, pero
parece que la inflación en unos años va a estar mucho más elevada de lo que ya de por sí es. No cuesta lo mismo hoy unas papitas como costaban hace 10 años, ¿no? Que Claro. todavía te alcanzaba y ahorita dices, wow, pero ¿en qué momento subió tanto? Y así va a ir creciendo todo y aumentando todo. Entonces es importantísimo empezar a tener esa cultura del ahorro. Pero para más recomendaciones, mucho más información también en cuestión de planes de inversión, porque ese ahorro también lo puedes invertir. Exacto, por eso digo, bueno, si no quieres tener un plan personal de retiro, sí, créate un plazo, o sea, un fondo, aunque sea un fondo de emergencia, porque luego me dicen, ay, ¿y qué tal que me corren de mi trabajo? Oye, pues empiézale, porque si estás con ese miedo, bueno, ya tienes algo ahí. Oye, ¿y los planes de ahorro también te funcionan justamente cuando te despiden de tu trabajo? ¿Puedes obtener esos recursos que estuviste ahorrando? Hay planes flexibles, por ejemplo, en planes de retiro, hay planes flexibles en los que tú das otra aportación adicional y si por algo necesitas retirar, bueno, tienes ese monto. A lo mejor no para que se cancele, no lo cancele, si puedes retirar una parte y con eso puedes cubrir esa necesidad, adelante, ya que te repongas, pues dale. O los fondos de inversión, que por ejemplo es muy famoso el S&P 500, los que invierten en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que la verdad siempre va al alza. Claro, hay unos años buenos, otros malos, pero compensa, la verdad. De hecho, los últimos 10 años ha dado el 12.74%. Ujú. Entonces, en realidad, está súper bien si promediamos entre que te da 30 o bajo 20, tienes un 15%. A largo plazo, si tú lo programas, está mejor a veces que ni siquiera lo inviertas en CETES, porque ahorita está muy común de que está súper bien invertir en CETES porque te da el 11%, pero si es a largo plazo, yo les recomiendo más un fondo de inversión. Y Bien. pueden ser varios y a poco plazo, de 5 años, 10 años, 15. Tú puedes ir escogiendo a tu medida y como quieras. Sí, exacto. Eso es súper bueno y bueno, ya sabemos que contigo podemos tener el mejor plan, pero dinos, ¿en dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son tus cuentas? ¿Cómo podemos encontrarte también para conseguir esta asesoría? Tú estás en Los Altos, pero también Sí, vienes a Guadalajara y sí, tienes una cartera de clientes ahí interesante. sí, claro, sí. Me encanta venir a Guadalajara y además que aquí tengo muchísimos clientes. Yo vengo cada mes, siempre tengo por mis citas o venir a conferencias. Entonces, tanto puedo aquí veo a los clientes personalmente, pero también tengo muchas asesorías por videollamada. Ya ves, ahora las redes y muchas personas dicen que no quiero salir, mejor una videollamada y ahí les explico. 30 minutitos que te des para una asesoría, créeme que vas a aprender mucho. Compres o no compres. Lo Ujú. importante es aprender y a mí me gustan las personas que se dejan ayudar, la verdad. Entonces tú puedes tener otra idea más amplia. Me pueden seguir en las redes como Ruth Melendres o Melendres Asesoría. Tengo dos. Una para mi equipo y una personalmente. Y en cualquiera de los dos me pueden mandar un mensajito o en mi página web, Melendres Asesoría, en TikTok. Pueden ver mis videos si les interesa algo específicamente, un mensajito, saber más información. Excelente, Ruth. Pues muchísimas gracias por esta breve pero muy interesante asesoría que nos has dado aquí para todas las personas que nos están viendo y siguiendo a través del canal de Búnker Informativo. Y bueno, pues vamos a seguirte en las redes sociales para que nos des ahí más asesoría respecto a estos temas importantísimos. Hay que ahorrar. Creo que Sí, es súper importante hacerlo. ya es indispensable. Ya no es importante, es indispensable. Muchísimas gracias por todo, Janet. La verdad que es un tema muy grande, pero lo quise hacer un poco en resumen, pero espero que pues puedan aprender un poquito de esto. Excelente, muchísimas gracias. Ya te invitaremos a que nos hables también de los seguros, que es otro tema súper importante. Cómo escoger el mejor seguro de salud, seguro de vida Sí, o también de automóvil, por supuesto. Así que, claro. bueno, para más consejos, síguela en las redes sociales. Gracias, Ruth Meléndez. Ella es asesora, así que pueden seguirla ahí en sus canales. Gracias. Con esto llegamos a la parte final. Estamos en Búnker Informativo. Soy Janet Vázquez y los esperamos en el próximo capítulo.